Una vez más, bienvenidos amigos para compartir un poquitito de la palabra de Dios. Es mi deseo verdaderamente que si alguno de estos vídeos pues sirve de edificación para algún hermano, para alguna persona, pues que toda la gloria sea al Señor, porque Él utiliza muchos medios y nos utiliza a todos de una u otra manera, ya sea bien repartiendo un folleto, hablando con alguien de manera personal o dando con un vídeo sobre un tema determinado, porque no a todos nos afectan los mismos temas de la misma manera. Lo que a mí me puede servir de un tema determinado, a otro hermano a lo mejor pues no lo necesite tanto ese tema. Entonces Dios es el que sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos en cada momento, según la circunstancia que estemos atravesando, y Él es el que va administrando a nuestras almas la dosis pues de ánimo, de fortaleza, de consuelo, de conocimiento, de tantas cosas. Yo verdaderamente le doy gracias a Dios por todos estos hermanos que hay en las redes que predican fielmente la palabra de Dios. Me ha sido de gran ayuda, de gran consuelo, de motivación, en fin. Gracias por todos ellos, todos esos siervos que el Señor levanta, que verdaderamente predican pues lo que Dios nos ha dejado. No nos podemos salir de lo que Él nos ha dado, que es su palabra. Y todo aquel que le añada o le quite, pues verdaderamente pues no hay que poner oído a esa persona. Pero gloria a Dios por todos esos hermanos. No digo nombres, pero el Señor sabe quiénes son y eso es importante, solo para el Señor. Entonces, sin delatar, sin demorarme más, como siempre me gusta decir, si te gusta el canal, si te es de edificación y si quieres le puedes dar al botoncito de suscribirme, así te llegarán pues las notificaciones cada vez que cuelgue un vídeo. ¿Ok? Pues nada más, el tema que me gustaría compartir es cuando Dios dice no. No cuando dice sí, cuando dice no. Bueno, a todos nos gusta que cuando elevamos nuestras oraciones a Dios y nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras ilusiones, pues Dios, pues digamos que ponga una sonrisa y nos diga, pues sí, te lo concedo, pero sabemos que no funciona así. Pero vamos a ver de qué tipo de ser parte ese no. Porque yo le puedo decir a una persona que no, y ese no está sujeto a la equivocación, al error, a la falta de interpretación correcta. Puede haber pecado en ese no, puede haber malas motivaciones, es decir, es un no del que se puede desconfiar. Pero cuando ese no viene de Dios es muy distinto. Y me refiero concretamente cuando Dios dice no a nuestras oraciones. Vamos a ver de quién procede ese no, de qué tipo de ser es ese no que parte. Si vemos en Job capítulo 12, versículo 13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Es decir, estamos recibiendo un no cargado de sabiduría, de poder, de inteligencia y de consejo. Un no que sabe lo que hay más allá que nuestros ojos no pueden ver. Un no que parte de un ser que es sin equivocación, sin defectos, sin errores, de un ser santo que sabe, pues, lo que conviene y lo que no nos conviene. Si vemos también, por ejemplo, en Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Es decir, nosotros oramos
por tantas cosas y está muy bien que oremos por todo tipo de cosas, no solamente por las cosas espirituales. Dios no es una religión, Dios es nuestro Padre, es una relación personal, la que cada oveja tiene de manera individual, no de manera colectiva. A veces oramos entre hermanos, 2, 3, 4, y eso es una oración, digamos, para compartir colectiva. Y el Señor está ahí, claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con esa oración que todos pues tenemos en la intimidad con Dios, donde nadie se entera nada más que el Señor, donde el único que puede leer lo que hay en nuestro corazón es el Señor. Entonces, a Él le agrada que le pidamos de todo, absolutamente de todo, desde el tema más irrelevante que nos pueda parecer a nosotros, no lo es para Dios, porque Dios mira nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras ilusiones. Él es un padre, Él no es un tirano que dice, pues no te concedo esto. No, 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 no. Sus oídos están abiertos a todo tipo de peticiones. Entonces, no tengamos, digamos, el pensamiento de decir, pero ¿cómo le voy a pedir a Dios esto? Si esto no tiene importancia, me siento hasta mal pedirle esto. No, 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 no. Dios quiere que descarguemos todo, absolutamente todo delante de Él. No importa cuán irrelevante nos pueda parecer ese asunto, o si es simplemente un deseo, una ilusión, un anhelo. Él quiere que lo compartamos con Él, Él ya lo sabe, pero quiere que lo derramemos delante de Él. Pero el problema es que no sabemos lo que nos conviene, no lo sabemos, solamente tenemos la certeza de lo que sí nos conviene, que Dios lo deja aquí bien claro cuáles son el tipo de peticiones que tenemos, digamos, un sí asegurado, un sí garantizado sin la más mínima duda. ¿Cuáles son esas peticiones? Pues son todas aquellas pues que buscan pues parecernos más a Cristo. Si pedimos, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, es un sí garantizado. Un sí garantizado. ¿Qué dice ese versículo? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pregunto, ¿le agrada a Dios que le pidamos todas estas cosas? Por supuestísimo que sí. Eso es una buenísima petición, que le pidamos que nos haga humildes, que nos haga mansos, que nos haga pacientes, que nos haga personas benignas, amorosas, compasivas. ¿Cómo no le va a agradar esto a Dios? Por supuesto que sí. Ahora bien, Dios tiene la absoluta libertad y decisión de cómo decir, te voy a conceder la paciencia. Y Él prepara una situación, incluso pone personas a tu alrededor para darte ese regalo. ¿Qué pasa? Que ese regalo no viene siempre en un envoltorio rosa o de color celeste, con un angelito tocando un arpa o con un lacito rosa. No, no. Él decide el color de ese regalo, de esa petición que tú le has hecho. Él decide cómo dártela. Y todos sabemos que ese tipo de cosas no suelen venir en envoltorios rosas, blancos, azul cielo. No, no, no. Suelen venir en otro tipo de envoltorios. No suele ser un papel suave, liso, suele ser un papel rugoso, áspero, incluso cortante. Lo estoy diciendo en un sentido espiritual. Pero a lo que voy es que esos son peticiones donde sí tenemos el sí garantizado de Dios. Ahora, ¿por qué Dios muchas veces dice no? ¿Por qué dice no? Pues porque, como acabo de leer en Job capítulo 12, versículos 10, en Él está la sabiduría, el poder, el consejo y la inteligencia. Solo Él sabe
lo que nos conviene. Nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Dios dice no? Me has pedido esto, pero mi respuesta no es sí, mi respuesta es no. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Bueno, lo que hacemos es Job capítulo 9, versículo 12. Dice, he aquí arrebatará, Dios, ¿no? He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Hago un paréntesis aquí. No decimos muchas veces, aunque no lo saquemos por la boca, interiormente, no decimos muchas veces, ¿qué haces, Señor? No entiendo. Todos podemos decir y todos podemos levantar la mano que esto lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué haces? Otra actitud que muchas veces también sale por nuestra, aunque no salga por nuestra boca, nuestro corazón, todos sabemos que la hemos dicho. Job capítulo 33, versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Este es uno de los versículos que a mí más me impresionan de toda la Biblia. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Cuántas veces, no de boca, porque suena como muy feo decirlo de boca, pero en el subconsciente no hemos dicho, pero bueno, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué has permitido esto? ¿Por qué no lo impediste? Pero no entiendo por qué. Y tenemos hasta un disgusto interno por el proceder de Dios. Quizá no lo saquemos por la boca porque suena como muy carnal eso, a que sí, quedamos como muy mal delante de los demás. Pero interiormente nuestro corazón ha sentido eso. ¿Y por qué no hiciste así, Señor? ¿Por qué no procediste de esta manera? No lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, ¿por qué contiendes contra? ¿Acaso Dios está obligado a darnos explicaciones del por qué, de la forma como Él procede en cada circunstancia? Él no tiene ninguna obligación de decir, pues mira, lo hice de esta manera para que sepas que de esta manera iba a pasar esto, y te dieses... Es decir, Él no sigue un cuento, Él no sigue un argumento de explicaciones. Él no está en deuda a respondernos ni una sola pregunta, ni una sola. Pero cometemos, no voy a decir error, cometemos este pecado de atrevimiento. Otra conducta. Job capítulo 36, versículo 23. ¿Quién le ha prescrito su camino? O sea, ¿quién le da órdenes a Dios? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? ¿Cuántos de nosotros no hemos oído esta expresión de parte de inconversos? Pues qué mal lo hace Dios, porque si yo fuera Dios lo haría de otra manera. ¿Cuántas veces? Yo así, muchísimas veces he oído esta expresión de inconversos. Pues yo si fuera Dios lo haría de esta manera. Bueno, ¿qué nos lleva a este pensamiento? ¿Qué paciencia tiene Dios para no hacer así a muchos seres humanos? Como se mata un mosquito, pues así mismo debería de hacer. Y lo diría que con todos debería de hacer eso, aún con los que somos sus hijos. Entonces, ¿qué actitud tan necia tenemos cuando Dios dice no? Dios siempre contesta, Él nunca queda callado, nunca. A veces la respuesta tarda mucho tiempo, tarda días, tarda horas, tarda días y puede tardar décadas, pero siempre responde. Pero ¿qué pasa si esa respuesta ha tardado décadas y finalmente viene un no? Un no. Un no. ¿Qué actitud tiene nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos molesta? Me pregunto. Son buenas preguntas que hay que hacerse. Cuando recibimos los nos de Dios, es bueno, digamos, como inclinar
estar con los 5 sentidos bien atentos a ver qué tipo de emociones surgen en nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me conformo, no me conformo, no me gusta? ¿Me enfado con Dios? ¿Lo cuestiono? ¿Pienso que no le importo? Dudo de Él, dudo de su bondad? Ahí se pueden descubrir muchos pecados y estoy convencida que Dios muchas veces dice que no para que veamos todos esos pecados que no se ven, que con los sís esos pecados no saldrían a la luz, porque no se ven, ni nosotros los podemos ver, únicamente se ven cuando recibimos el no de Dios. Es ahí cuando Dios hace así con la linterna en nuestro corazón y podemos ver pues todas esas cosas que ante los ojos de Dios son tan desagradables. Entonces, demos gracias a Dios por los nos, porque en los nos hay más bendición que en los sís. En los nos se aprende infinitamente más. En los nos vemos nuestro pecado, en los sís vemos nuestra alegría, qué bueno es Dios, pero en los nos vemos nuestro pecado. Lamentaciones 3:39 dice, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? ¿De qué se lamenta? Bueno, el hombre viviente se lamenta de sus circunstancias temporales, de las cosas que le pasan en este mundo. De eso se lamenta el hombre viviente. Pero dice Dios, ¿de qué se lamenta? Laméntese el hombre de su pecado, de su pecado, de su pecado. Pero el hombre natural no se lamenta de su pecado, se lamenta de las consecuencias de sus pecados, pero no se lamenta de sus pecados. ¿Y qué es lo que Dios quiere en sus hijos? Que nos lamentemos no de las circunstancias, sino de nuestros pecados. Por eso tiene que enviar muchos nos, para que podamos lamentarnos de nuestros pecados, que son internos, no son externos. La mayoría de los pecados de los creyentes anidan en el corazón y la gente no los ve. La gente que puede ver una explosión de ira, palabras indebidas, una mentira, o sea, son cosas que se ven. Pero eso es el 10% o el 20%, el resto está bien escondidito. Entonces, demos gracias a Dios por todos esos nos, porque hay mucha más bendición en los nos. Y sabemos que los nos es lo mejor de Dios para nuestra vida, solo que nuestros ojos finitos, temporales, carnales y manchados por numerosas vigas, la Biblia habla, saca la viga de tu ojo, o la paja. No podemos ver lo que deberíamos de ver. Pero fijaros si somos mezquinos, que lo vemos en el que tenemos enfrente. En el que tenemos enfrente lo vemos así de grande, pero en nosotros no vemos nada. Entonces, pidámosle a Dios que no seamos ciegos espirituales. Somos ciegos queriendo sacar la paja del ojo ajeno. Y nosotros tenemos una viga así, que no vemos nada, y pretendemos sacar lo del hermano que tenemos enfrente. Entonces, cuando Dios responde que no, en primer lugar tenemos que tener la absoluta seguridad que eso es lo mejor para nosotros. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y Dios no está enfocado en nuestro bienestar de 80, de 90, de 100 años, de 30. No, 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 no. Dios no está enfocado en nuestra vida terrenal, que tengamos una vida terrenal placentera, sin problemas. Dios es tan bueno que por supuesto se ocupa de todas esas cosas, pero su enfoque, su trabajo, digamos su laboratorio espiritual con nosotros no está en nuestros asuntos terrenales. Él emplea nuestros asuntos terrenales, sean de la índole que sean, lo emplean con el verdadero fin, donde Él tiene sus ojos. ¿Dónde tiene Dios sus ojos con nosotros? En nuestro estado espiritual, en conseguir que nuestra alma pues tenga esos frutos de Gálatas 5:22. Es ahí donde tiene Dios su objetivo con cada uno de nosotros. ¿Y el que hace? Emplea circunstancias muy diversas,
emplea personas, emplea multitud de instrumentos. Y él sabe que el instrumento que emplee con aquel no lo puede emplear con el otro de allí, porque ese instrumento no sirve con ese. Con este sirve esta otra situación. Y esta persona con esta no sirve, sirve con aquella. Y así va Dios forjando nuestro carácter. ¿Cuál es la finalidad de Dios con los nos en nuestra vida? Pues que nos parezcamos más a Cristo. Esa es la finalidad. No estamos aquí para ser cristianos que tengamos ministerios y que dejemos aquí una huella imborrable, el ministerio de este, el ministerio del otro. No, 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 no. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para que Dios pueda forjar en cada uno de nosotros la imagen de Cristo que Él quiere ver en cada uno. Para eso, si todavía no hemos llegado al cielo, es porque todavía no hemos llenado la medida que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Si todavía estás aquí, hermano, yo estoy aquí todavía, es porque todavía no nos parecemos como Dios quiere que nos parezcamos a Cristo en carácter, en mansedumbre, en todas estas cosas que he leído. Entonces, es ahí donde Dios está enfocado. Dios no está enfocado ni siquiera, por supuesto que leemos en su palabra que hay que predicar el Evangelio, que debemos de ser sal y luz, servir al Señor, todo eso, claro que sí, todo eso hay que hacerlo, pero eso no es lo primero. Dios no necesita nada de eso por parte de nosotros, absolutamente para nada. Dios, lo que más le agrada a Dios es que nos dejemos moldear por Él. Eso es lo que más complace a Dios, más que cualquier ministerio que pueda tener cualquier hermano, por exitoso que sea. En primer lugar, el éxito no es nuestro, es de Dios. Y luego, eso no es lo primero. Entonces, por eso vienen los nos de Dios a nuestra vida. Si vemos Marcos capítulo 8, versículo 34, dice: llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad y deseo. Hay muchos cristianos que, pues que creer en Cristo es: yo he creído, me he bautizado también, leo la Biblia, asisto a la iglesia, pero déjame a mí seguir con mis proyectos de vida, con mis planes, mis objetivos, y Señor, hasta aquí llegas, de aquí para acá son mis planes y es mi vida. Tú de aquí para atrás. Eso no funciona con Dios. Dios reclama el gobierno de nuestro corazón. Dios no puede ir en el asiento de copiloto, ni en el asiento de atrás, ni en la vaca. Y muchas veces, pues a veces ni siquiera va en la vaca, simplemente se para el coche y se le deja en el camino. Entonces, ¿qué es lo que reclama Dios de nuestra vida? La autonegación. ¿Por qué vienen esos nos? Porque Dios busca esa autonegación, es decir, ¿dónde está nuestro corazón? En nuestros objetivos personales, en nuestras metas terrenales, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, y hasta que no las cumplas, Señor, no me lleves a tu presencia, porque yo primero quiero dejar mi huellecita aquí, ver mis sueños hechos realidad. Eso no debe de ser así. Eso no debe de ser así en ninguno de nosotros, y todos hemos caído y hemos pecado en esto, en unos en una cosa y otros con otra cosa, pero todos, absolutamente todos. Hay algo aquí que yo tengo anotado, no es mío, no sé de dónde lo saqué, fue de un sermón de alguien o un libro que leí, que es sumamente, si puedes, hermano, te invito, lo voy a leer despacio para que lo anotes en tu Biblia o en un papel aparte y lo leas a menudo y medites en ello, porque es
francamente bueno. Y dice lo siguiente, dice así: al aferrarnos a nuestro propio deseo y voluntad, perdemos, siempre perdemos. Al soltarlos y permitir que Dios tenga el control, ganamos. Mientras sigamos insistiendo en escribir nuestra propia historia, Él no podrá escribir su voluntad en nuestro corazón, ni guiarnos por sus sendas de justicia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si puedes, hermano, darle marcha atrás al vídeo y poco a poco, con pausa, apunta esto y medita en esto. ¿Para quién vives? ¿Para quién vivimos? ¿Para nuestras metas personales? ¿Nos llamamos cristianos? Sí, pero hay una parcela donde Dios no puede entrar, donde quien mando soy yo, quien organiza soy yo, quien decide soy yo. Y Señor, no me vayas a responder que no a mis planes. Es así, es así. Entonces, ¿es esa la entrega que Dios demanda? No. Dios demanda una entrega absoluta, una rendición al 100%, que le dejemos que Él viva su vida a través de la nuestra, que Él cumpla sus planes a través de nosotros, que Él vele únicamente por sus intereses, no por los nuestros. No se trata de nosotros, se trata de sus intereses, de su gloria, de lo que a Él le agrada. Sigo leyendo para que sigas apuntando si te sirve de edificación esto que tengo aquí anotado. Dios no puede ocupar el primer lugar en nuestra vida. No puede ocupar el primer lugar. Él tiene que ocuparlo todo, absolutamente todo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todo. Y muchas veces tenemos tantas cosas en nuestro corazón que no hay lugar para Él. No hay sitio. Y si hay un sitio, es un sitio bien arrinconado y bien lejano. Dios no puede llenar nuestro corazón con las cosas de Él porque lo tenemos ocupado. Ocupado en el trabajo, un afán desmedido, ocupado en ambiciones, ocupado en volcar el corazón en personas, ocupado hasta en cosas ilícitas que no le agradan al Señor, y en cosas lícitas, porque las cosas lícitas se convierten en ídolos, entonces se convierten en pecaminosas. ¿Cuáles son esas cosas lícitas? Por ejemplo, la familia, un ejemplo muy claro. ¿Dice Dios que no amemos a nuestra familia? En absoluto, para nada. Ahí está el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, a los hijos, en fin. Dios quiere que amemos a la familia, pero con eso lícito, ¿qué hacemos? Desplazamos a Dios y ponemos a la familia en el primer lugar. Ya algo bueno se ha convertido, nosotros lo hemos convertido en un ídolo, en algo malo. Sigo leyendo esto que tengo aquí, que da tanto que pensar. Debemos estar dispuestos a morir a nuestros afectos, sueños, deseos, ambiciones y objetivos. Y luego estar dispuestos a que el Señor obre como quiera en nuestra vida. Uno nunca puede perder cuando se rinde totalmente a Dios. Nunca se puede perder al renunciar a uno mismo. Pregunto, ¿es malo tener, como he dicho, afectos, sueños, deseos, ambiciones, objetivos? No, esto no es malo. De hecho, Dios quiere que planifiquemos, que hagamos, digamos, un plan, me gustaría esto, me gustaría lo otro. Claro que sí, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando esto lo anteponemos a la voluntad de Dios. El problema es que aunque le digamos a Dios, y todos sabemos que hemos caído en esto, hágase tu voluntad, pero en ese hágase tu voluntad, si leemos internamente en nuestro corazón, hay uy Señor, no vayas a proceder de esta manera porque esto sería muy duro para mí. Hay un cierto temor a la soberana voluntad de Dios.
hay un temor a que Dios diga, no lo voy a hacer como tú quieres, aunque de boca lo saquemos. Que cada uno piense en lo que le ha pedido a Dios y podrá ver el tema, la persona o la situación donde hemos sentido eso de, uy, pero no lo hagas así, Señor. ¿Quién no ha caído en esto? ¿Quién no ha caído en esto? Todos. No creo que se salve ni un solo cristiano de esto. Entonces, si tenemos esos temores internos, ¿qué delatan? Que no le hemos dado todo a Dios, que no nos hemos rendido de manera absoluta e incondicional a que Dios obre y actúe como quiera. Mientras sigamos sintiendo esos temores internos, esos, uy, si esto pasara, eso significa que queremos seguir teniendo la sartén por el mango, que queremos seguir, digamos, como dándole pena a Dios para que proceda como queremos. Esos temores tienen mucho pecado dentro, mucho pecado. Pecado de egoísmo, pecado de falta de sometimiento a su voluntad, pecado de interponer pues nuestro deseo por encima del suyo. Todos esos temores albergan todos estos pecados. Qué sutil es el pecado, cómo se camufla. Se camufla con otro y se mete por detrás. Así es, entonces necesitamos verdaderamente muchos más nos de Dios en nuestra vida que sís, infinitamente más, infinitamente más. En primer lugar, nos coloca en el lugar que debemos estar colocados, que es en el lugar de la criatura, no del Creador. Nosotros somos llamados siervos de Dios. Pregunto, ¿un siervo le da órdenes a su señor? No le da órdenes. Un siervo acata la decisión de su señor, pero a veces nos conducimos como siervos rebeldes y necios, que no acatamos las órdenes. Nos molestamos con sus órdenes, nos molestamos con sus designios. Y eso es doble pecado, porque sabemos que todo lo que hace Dios en nuestra vida es para nuestro bien. Entonces, lo que pasa es que como no concuerda con nuestros deseos y con nuestra voluntad, por eso nos molesta internamente. Entonces, verdaderamente tendríamos que pedirle, y es una petición que por supuesto que tenemos el sí de Dios. Si le pedimos esto, garantizado que Dios lo hace. Claro que sí lo hace. Si yo le pido a Dios ahora cualquier cosa material, pues yo no lo sé si es su voluntad o no es su voluntad. Puede que lo sea o puede que no lo sea. Quiero cambiarme de casa, Señor. Quiero cambiarme de casa. Ayúdame a encontrar una casa. Y la casa no aparece por ningún lado. No es su voluntad. Yo no tengo seguridad si Dios quiere que me cambie de casa o no. No lo sé. Ahora, si le pido, Señor, alinea mi corazón, alinea mi voluntad con la tuya. Hazme desear lo que tú deseas. Pon mi corazón en consonancia con la respuesta que tú ya sabes que me vas a dar para esto, para esto, para esto. Para que cuando venga tu no, mi corazón esté contento con lo que tú has dicho. ¿Cómo no le va a agradar esta petición? Por supuesto que le agrada. Por supuesto que le agrada. Todas las peticiones que le hagamos, que tengan como epicentro el parecernos a Él, el someternos a Él, el ser dóciles, en mostrar ese carácter que tenía Cristo cuando estaba aquí, el mostrar el carácter con el que Él nos trata, cómo nos trata, no nos fulmina, y debería de fulminarnos, pero no lo hace. Pidámosle que podamos tratar así a los demás. ¿Cómo no le van a agradar estas cosas? Esos son sís garantizados, garantizados al 100%. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nos lo da. No dice que se lo piensa, dice que nos lo da. Ahora, cuando recibimos esos nos, que todos esos nos son relacionados con temas de este mundo, porque si le pedimos todo lo que he dicho anteriormente,
cosas espirituales, paciencia, benignidad, bondad, amor hacia Él, dolor por nuestro pecado, eso es un sí seguro, porque su voluntad es nuestra conformidad al carácter de su Hijo. Ahora, en esos nos, ahí están metidos, pues un montón de todo lo que tiene relación con nuestra vida terrenal. Ponle el nombre que quieras. Cuando viene ese no es porque sabemos, tenemos que tener la certeza absoluta y completa que Dios ve mucho más allá de nosotros, que Él lo sabe absolutamente todo y que ese no es lo mejor para nuestra vida. Y dejar de cuestionar, dejar de preguntar, dejar de incluso de, digamos, de querer tirar del hilo y poder averiguar el por qué Dios ha dicho que no. A lo mejor nunca nos lo va a decir. Dios no le dijo a Job el por qué permitió todo eso. Nunca se lo dijo. Job no lo supo. No lo supo. Pero ¿cómo terminó Job? Yo había oído de ti, pero no te conocía. Ahora sí te conozco. Ahora sé cómo es tu carácter soberano. Y no me tienes que dar explicaciones. De hecho, Señor, me mandaste a callar. Te pusiste de tú a tú conmigo y no pude responderte absolutamente a nada. A esa conclusión llegó Job. Entonces, concluyo con esta petición, que le pidamos todos al Señor que nuestra voluntad esté alineada con la suya y que nuestro corazón tenga la actitud correcta para cuando reciba esos nos de Dios, que llevan muchísima más bendición que los sís. Desde luego que sí, infinitamente más. Entonces, además Dios lo dice, demos gracias por todo, absolutamente por todo. Pero hay mucha más bendición en los nos que en los sís. Por supuesto que sí, aunque no lo entendamos. Si ese no, como ha empezado, partiese de alguien terrenal, pues uno no lo sabe. Ese no, puede haber ahí tantos intereses egoístas, pero Dios no es así. Cuando Dios nos dice que no, es porque sabe que es lo mejor. Entonces, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en tus nos vemos siempre el amor que nos tienes, tu sabiduría, tu inteligencia, tu poder, tu consejo. Danos esa docilidad de carácter, esa tranquilidad, que aprendamos, Señor, a dormirnos en la barca, como cuando estaban durmiendo los apóstoles en esa barca que estaba siendo sacudida por la tempestad y estaban durmiendo, te despertaron a ti, Señor, asustados. Entonces, que tengamos esa tranquilidad de que podemos dormirnos en la barca, porque tú estás en la barca. Tú eres confiable, tú eres digno de ser creído, digno de ser admirado, adorado, y todos tus nos siempre están cargados de sabiduría, de amor, y son lo mejor para nuestra vida. Danos ese entendimiento, arranca de nuestros corazones nuestra propia voluntad carnal y egoísta, y que podamos vivir en esa absoluta tranquilidad, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Como tú lo dices en Romanos 8:28, tú no mientes y tú dices que te encomendemos nuestro camino, que confiemos en ti y tú harás. Tú responderás de la mejor manera y tú le das lo mejor a aquellos que te dejan escoger, Señor. Pero escoge siempre, como así lo haces, en función de tus intereses y no de nuestros caprichos egoístas, que no sabemos ni lo que nos conviene. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, escríbeme qué dudas tienes, qué te parece,
Piensa en esos nos de Dios que llevan tanta bendición. En esos nos conocemos mucho más a Dios que en los sís. Desde luego que sí. Y sobre todo que nos humilla, nos hace centrarnos también en lo verdaderamente importante, porque las cosas de aquí, por mucha importancia que le demos, pues no tienen importancia, se van a quedar aquí. Aquí se va a quedar todo lo que nos quita el sueño ahora, se va a quedar aquí. Sin embargo, lo que no debería, o sea, lo que debería verdaderamente quitarnos el sueño, pues no le damos la importancia que deberíamos. No le damos la importancia que deberíamos. Que recordemos siempre ese versículo de Lamentaciones 3:39. ¿De qué nos lamentamos? Lamentémonos de nuestros pecados, porque a eso sí hay que darle importancia. A eso sí hay que darle importancia. Pero no a las cosas terrenales. Tarde o temprano las vamos a dejar aquí. Tarde o temprano todas esas despedidas llegan, ya sean de familiares, de amigos, ya sean porque nuestras posesiones materiales sean traspasadas. Todo desaparece, todo se pudre, todo tiene fecha de caducidad, todo está destinado a la desaparición. Entonces, enfoquémonos y centrémonos en lo único que nos vamos a llevar. Dejémosle a Dios embellecer lo único que nos llevamos de este mundo. ¿Y qué es lo único que nos llevamos? Nuestra alma. Y es en eso en lo que Dios está centrado. Y Él escogerá, y tú sabrás cuál es la situación personal que tienes en tu vida. Él escogerá la situación, la persona, el tiempo para trabajar contigo en ese área determinada, hasta dónde puede apretar la tuerca y cuándo decidirá la suelto. Él es el que hace todo esto, sí, totalmente. Y el fin no es quitarnos nuestros problemas de encima. Dios nunca ha garantizado quitarnos nuestros problemas. Ahí tenemos a Pablo. 3 veces oró al Señor que le quitara ese aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? No, Pablo, no te lo quito. Vas a convivir con esto, pero yo te voy a dar fortaleza. Entonces, si Dios tiene que dejar situaciones difíciles para forjar en nosotros esa proyección del carácter de Cristo, que deje todo, que no quite nada, pero que nos parezcamos a Cristo. Es mejor eso a que quite todo y no nos parezcamos en nada a Él. Él es bueno, Él es tan bueno, Él es tan sabio, Él es tan perfecto, Él es tan justo. Él es el único que sabe administrar prueba con bendición, alegría con dolor, para de ahí sacar lo mejor. Solo Él puede hacer esto. Eso no lo puede hacer absolutamente nadie. Esa mezcla de ingredientes y que salga algo bueno, solo Dios es capaz de hacer esto. Nosotros muchas veces intentamos hacer esto y ¿qué hacemos? O se nos va la mano o nos quedamos cortos muchas veces, sí. No medimos, no tenemos la sabiduría ni la capacidad, no tenemos nada de eso. Nada de eso. Pero Dios sí. Entonces, que Él escoja en el tema familiar, sea cual sea que tengas, que Él escoja en el tema laboral, sea cual sea en el que te encuentres, que Él escoja en el tema de la salud, la tengas o no la tengas, que Él escoja hasta para el asunto más trivial de nuestras vidas. Porque recuerdo, lo que nosotros tenemos no es una religión, es una relación. Una relación con el Creador del universo, que es a la vez nuestro Padre perfecto, nuestro Padre celestial, nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro todo, absolutamente todo. Su oficio es múltiple, no tiene un solo oficio, es múltiple. Él cubre todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es un pecado la preocupación, es un pecado.
Es un pecado preocuparse, es un pecado angustiarse, es un pecado dudar de la bondad de Dios, es un pecado dudar de su providencia, es un pecado cuestionarle, es un pecado no estar conforme con sus decisiones, es un pecado amargarse porque no te ha gustado la respuesta. Todo eso es pecado. Fijaros cuántos pecados hay, que es como cuando uno va tirando de un nudo y no termina, no termina. Ese hilo no termina. Pues así es. Así es. Por eso el Señor llama a meditar en vuestro corazón. Claro que hay que meditar. Pero lastimosamente el diablo aún a los cristianos los entretiene con cualquier cosa para que no meditemos. Con cualquier cosa. Pues meditemos en esto, hermanos, y si te apetece, pues envíame tu opinión, qué opinas de esto, y deseo de corazón, pues, que si alguna palabra el Señor pueda usar para consuelo, para ánimo, para edificación, para autoexamen, porque todos nos tenemos que examinar diariamente. Pues hasta pronto y muchas gracias.